Aquí nosotros tenemos el problema, ¿no? En realidad, lo que nos piden es a qué distancia va a llegar el agua una vez que salga por la manguera. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es que nosotros vamos a tener una llave. Esta llave, con mucha imaginación, la vamos a abrir. Aquí va a estar conectada a una manguera y posteriormente, al final de la manguera, le vamos a colocar una boquilla, lo cual va a hacer que cambie el área de la sección transversal. Entonces, me parece que de acuerdo al problema se hace más pequeña la boquilla. Entonces aquí le vamos a colocar una boquilla que lo va a hacer un poquito más pequeño, y de esta distancia con respecto al suelo, lo que nosotros tenemos aquí es que está a una altura de 1 metro. Entonces nosotros tenemos aquí que la altura va a ser de 1 metro, y lo que nos piden es determinar a qué distancia va a caer el agua. Y el agua se tiene que considerar como si fuese un proyectil. Entonces nosotros tenemos un movimiento parabólico. Si recuerdan de las clases de la preparatoria, tendríamos que utilizar la ecuación del movimiento parabólico. Entonces, el agua vendría siendo el proyectil. Nosotros tendríamos una aceleración debida a la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero necesitamos algo para poder determinarla. Nosotros necesitamos saber la velocidad con la cual sale el proyectil, que en este caso es el agua. Entonces, lo que nosotros tenemos que obtener es, en este caso, la velocidad 2. Ya tenemos nosotros, en este caso, bueno, podríamos llegar a obtener la velocidad 1, y nosotros tenemos el área número 1, ¿no? Entonces, de acuerdo al problema, nos dicen que encontremos el área de la sección transversal de la manguera. Para eso, si nosotros encontramos el área, podemos llegar a obtener el área, podremos llegar a obtener la relación de flujo volumétrico, en este caso indicado en centímetros cúbicos sobre segundo, y nosotros vamos a poder obtener entonces la velocidad del agua a través de la manguera. Entonces, todo eso, todos estos datos, estos, el primero, el segundo y el tercer dato, todo esto va a corresponder a el punto 1, aquí. Y ya con eso nosotros podemos llegar a analizar lo que va a suceder en el punto número 2. ¿Alguien hizo algún cálculo de estas tres primeras consideraciones? Nada más del área, profe. El área. ¿Y me podrías decir a qué te salió el área y cómo obtenemos el área? Bueno, a mí me salió de 4.90 y le hice que era pi por diámetro al Entonces cuadrado tenemos entre 4. diámetro al cuadrado. Ah, ya, porque estás Ajá, haciendo, por pi entre sí, 4. Ajá. sí, porque también nosotros podemos ocupar pi por radio al cuadrado, ¿no? En este caso, por eso lo estás dividiendo entre 4, porque tú no estás utilizando el radio, tú estás utilizando Radio sin el diámetro. el diámetro, ¿no? Entonces, en este caso, vendría Sí, siendo profe. 3.1416 por el diámetro. ¿Tienes la medida del diámetro? 2.5 2.5, ¿eso en qué estaba? En centímetros. en centímetros. En centímetros. Y nosotros eso, si lo dividimos entre 4, tendríamos el área
¿Y el área a qué sería igual? A 4.90. Entonces tendríamos 4.9, bueno, 4.90, ¿qué? Centímetros cúbicos. Ay, no, No, perdón, cuadrados. serían centímetros cuadrados, porque recuerden que viene siendo el área, ¿no? Ahora, ¿alguien pudo realizar la relación del flujo volumétrico, pero expresado en centímetros cúbicos sobre segundo? Este nos quedaría en verde. ¿Cuántos? Pues nada más era el volumen sobre el tiempo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuánto flujo estaba pasando? ¿O en cuánto tiempo se 30 llenaba? litros 30 litros. en un minuto. Entonces, si nosotros tenemos 30 litros en un minuto, ¿cómo lo convierto a centímetros cúbicos sobre segundo? Pues yo lo hice nada más por el lado fácil de que cada litro equivale a 1000 centímetros cúbicos y pues si son 30 litros son 30,000 centímetros. ¿Y el tiempo? Pues un minuto son 60 segundos. Entonces, ¿qué relación colocamos aquí? Pues los 1000 y los 60, ¿no? Entonces sería, de acuerdo a lo que dicen ustedes, sería multiplicar 30 por ¿cuántos centímetros cúbicos? 1000 Y eso dividido entre ¿qué? entre los 60. ¿Y cuál es tu resultado, según? Según yo, 500 500, ¿qué? Sería. centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Alguien lo obtuvo de alguna otra forma? ¿No? Bueno, este sería centímetros cúbicos y tendríamos el 60, que viene siendo el equivalente de segundos. Entonces tendríamos 500 centímetros cúbicos sobre segundo. Si nosotros sacamos eso, entonces, ¿cuál sería la velocidad con la que está saliendo el agua en la manguera? ¿Cómo la obtenemos nosotros? ¿No? ¿Cuál es la A ecuación? lo que yo le entendí, a lo que yo le entendí era lo de lo que acabamos de sacar entre lo de la abertura de la boquilla. Entonces, ¿cómo te quedaría? 500 centímetros cúbicos sobre 0.500 centímetros. ¿Sobre 0.500? Sí, porque esa es ¿Así? la abertura de la boquilla, según yo, así lo entendí. Ah, Ajá, pero aquí ya me estarías dando la otra, porque correcto. en realidad lo que tendríamos que hacer sería esto. Entonces, nuestra sección transversal viene siendo efectivamente pi por diámetro al cuadrado sobre 4, donde nosotros obtenemos el 4.91 centímetros cuadrados, ¿no? Si nosotros sabemos que tenemos una relación volumétrica de 30 litros sobre minuto, estamos bien en esa parte, pero tendría que ser el 30 por el
10 elevado a la tercera potencia centímetros sobre 60, lo cual sí es correcto que nos obtiene o nos otorga 500 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que la velocidad número 1 vendría siendo la cantidad de flujo que nosotros tenemos, 500 centímetros cúbicos sobre segundo, sobre el área. Pero el área viene siendo el área que nosotros tenemos de este lado, el 4.9, no el 500 que nos dio, porque los otros, los 500 de la que te están dando, viene siendo la de la boquilla segunda. No sé si me expliqué ahí. ¿Me podría repetir? Sí, nosotros tenemos este problema, ¿no? Aquí está. Entonces nosotros tenemos un jardinero usa una manguera y viene siendo el diámetro, 250 centímetros, bueno, 2.5 centímetros. Y está pasando una cantidad de 30 litros en un minuto. ¿Están de acuerdo? Hasta este punto. Solamente voy a ocupar los datos que estoy subrayando o encerrando de color verde. Sí, vamos bien hasta aquí, esta parte. Pero Sí, si profe. nosotros la sacamos, esto de aquí corresponde a la primera parte. O sea, todavía no estoy acoplando la boquilla, porque la boquilla tiene una apertura de 0.500 pero centímetros cuadrados. Pero esta boquilla estaría en una sección transversal al final de la manguera, ¿sí? Lo que significa que esto es en el punto 1, esto vendría siendo en el punto 1 y esto vendría siendo en el punto 1. Y realmente lo que nosotros tendríamos es que esto de aquí, antes de que salga el agua, al final de la manguera, porque dice después, o sea, luego va a aplicar la boquilla, y la boquilla viene siendo aquí. Entonces la boquilla, esto vendría siendo el punto número 2. Pero los primeros tres datos, estos tres datos que nosotros tenemos aquí, este dato y este dato, están en el punto número 1, que vendría siendo el punto número 1. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Sí, por lo tanto, cuando nosotros sacamos estos datos, su compañera nos decía que el área que estaba ocupando era la de 500 centímetros cúbicos. Realmente la operación es correcta, pero esta operación que está haciendo su compañera no sería para el punto número 1, estaría ya dándonos el valor, pero en el punto número 2. Entonces, si nosotros tenemos, en realidad lo que estamos obteniendo nosotros es el punto número 1, la velocidad 1. La velocidad número 1 viene siendo la cantidad de flujo volumétrico, en este caso 500 centímetros cúbicos sobre segundo, dividido entre el área, pero el área viene siendo en la sección transversal donde nosotros todavía tenemos la manguera, y esa área nos salió de 4.9 o 4.91 centímetros cuadrados. Con esto nosotros lo hacemos y tenemos una velocidad de 102 centímetros sobre segundo, y ya si lo transformamos a metros vendría siendo 1 o 1.02 metros sobre segundo, pero esta vendría siendo la velocidad, pero la velocidad 1. Es decir, aquí todos esos datos que yo tengo en esta parte ya no tendría que ser la de 500. La que tendría que ser sería la de 4.9. Bueno, 4.91 centímetros cuadrados. Entonces aquí lo que estoy obteniendo vendría siendo la velocidad 1, aquí, en este punto. Y la velocidad 1, en este caso, ya me daría de 1.02
metros sobre segundo. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo obtengo la velocidad número 2? Es que aquí, en este caso, su compañera ya se había adelantado porque estaba dando que sí es correcto, porque ya tiene el flujo y el flujo es el mismo. Están de acuerdo que la cantidad de agua que pasa por el punto número 1 debe de ser la misma cantidad de agua que pasa por el punto número 2. Lo único que vamos a cambiar en esta parte vendría siendo que hay un ajuste a la sección transversal entre el punto número 1 y el punto número 2 vamos a cambiar las áreas. Aquí yo tengo un área 1, aquí en el punto 2 voy a tener el área 2, pero ya esto viene siendo con la boquilla que yo le voy a conectar en el punto número 2. Pero ahorita lo que ya tenemos viene siendo la velocidad número 1. Aquí está, ¿no? Ahora, esta velocidad que nosotros acabamos de encontrar viene siendo la velocidad 1, porque va a identificar el punto número 1, o sea, es decir, lo que tenemos en la manguera. ¿Sí, vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ya copiaron esta parte? No, espérate. Un minutito, profe. Sí, permítanme. El área que se sacó correspondería al área 1.
Así es, faltaría sacar el dato para poder despejar de la fórmula A1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2, pero en realidad ya la tienen, porque ustedes ya podrían ocupar la fórmula que nos dijo su compañera Gaby hace ratito, se puede aplicar de forma directa, pero la idea es que ustedes apliquen esta fórmula, porque pues fue la que vimos, ¿no? Para poder obtener el flujo. Entonces, ya que nosotros tenemos esto, ahora hay que resolver la ecuación de continuidad para fluidos y con eso vamos a obtener la velocidad número 2. Entonces, en este caso, y me parece que aquí está. Aquí está arriba, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que si al despejar de la ecuación de velocidad, nos quedaría que la velocidad número 2 viene siendo igual a la diferencia, bueno, a lo que le vamos a llamar a la velocidad xy, que es la velocidad con la cual va a salir después de la boquilla, y al hacer el despeje nos queda que es área 1 sobre área 2 multiplicado por la velocidad 1. Y ahora sí ya utilizamos la otra velocidad. En este caso tendríamos que utilizar el área, que ya la tendríamos que sacar. Bueno, ya sacamos el área 1, que es 4.91, la dividimos sobre el área 2, que ahora sí es 0.500 centímetros cuadrados, y la multiplicamos por la velocidad 1, que viene siendo 1.02 metros sobre segundo. Y con eso obtenemos la salida, nos marca que obtenemos una velocidad de 10 metros sobre segundo. Es algo lógico en el siguiente aspecto. ¿Cuál es el área 1? ¿Cuánto nos salió el área 1? $4.9. Pero tenemos 4.9 centímetros cuadrados. Y ahora nos vamos con el área 2. Y el área 2 es de 0.5. Entonces tenemos de 0.5 centímetros cuadrados. Ahora, si nosotros lo tenemos de esta manera o de esta forma, el área 2 se redujo o el área 2 aumentó. Se redujo. Se redujo. Si nosotros tenemos, viéndolo desde el punto de vista de una tubería, hagan de cuenta que esto era la manguera y sería, esto que nosotros tenemos aquí vendría siendo el área 1, y en un momento dado, cuando nosotros colocamos la boquilla, lo que hace es reducirse y se va a reducir de esta forma. Y esta parte vendría siendo el área número 2. Y si ustedes observan, se está reduciendo un aproximado como de 10 veces. O sea, si yo comparo 4.9 con 0.5, o sea, si te preguntara en un aproximado por qué multiplico al 0.5 para que me dé 4.9, o sea, casi 5, la diferencia es como de 10 veces. Por lo tanto, si nosotros tenemos que la velocidad 1, es decir, la velocidad a la cual fluye el agua en este tubo era igual a 1.02 metros sobre segundo, cuando nosotros reducimos el área, la velocidad pues va a aumentar, y en este caso nosotros vamos a tener la velocidad número 2, que sale exacto igual a 10 metros sobre segundo. Esta vendría siendo la velocidad con la que va a salir después de la boquilla. ¿Sí? ¿Y más o menos? Sí, profe, hay un aumento, ¿no? Sí, profe. Exacto, hay un aumento de velocidad, pero el aumento de velocidad se da porque hubo una reducción del área. Pero en realidad, como nos decía su compañera hace rato, si nosotros lo hubiéramos hecho directamente, la velocidad que tenía o que hubiera obtenido ella era de 10,
pero en este caso esa velocidad viene siendo la velocidad 2, no la velocidad 1. Pero ya tenemos la velocidad 2 y entonces ya tenemos, en este caso, ya tenemos toda esta parte y ya tenemos la velocidad 2. La velocidad 2 es igual a 10 metros sobre segundo. Esa vendría siendo la velocidad de mi proyectil. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ahora lo vamos a hacer en negro. ¿Qué necesitamos? El proyectil, hagan de cuenta que ustedes dejan caer algo, ¿no? Pero va a una determinada velocidad. Si fuese a una velocidad cero y yo lo dejo caer, una canica, la dejo caer con una B igual a cero, pues la canica cae en el mismo lugar. Es decir, no importa la altura, en este caso no va a importar la altura, pero la distancia que recorre va a ser igual a cero. ¿Están de acuerdo? Pero si yo dejo caer un proyectil y tiene una velocidad diferente de cero, entonces el proyectil va a salir y mientras está cayendo sigue avanzando. ¿Cuánto va a avanzar? Va a depender de dos factores. El primer factor viene siendo la velocidad de salida o la velocidad con que nosotros o el proyectil es arrojado en dirección horizontal hacia este lado. Pero también va a depender de otro factor. El siguiente factor viene siendo la altura. Y necesitamos algo. La altura, lo que va a determinar, aunque ustedes no lo crean, lo que se determina, lo que determina la altura es cuánto tiempo va a tardar en caer ese proyectil. Entonces tenemos dos factores importantes. Uno, lo que es la altura, y otro, lo que es el tiempo, y el más importante, porque de la distancia que va a recorrer nuestro proyectil va a depender del tiempo que tarda en caer, pero el tiempo que tarda en caer también, la distancia va a depender de la altura a la cual nosotros dejamos caer ese proyectil. ¿Sí vamos más o menos bien? ¿Sí? Entonces, ya tenemos la velocidad ya la tenemos. Lo que nosotros necesitamos ahora determinar es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en caer ese proyectil a el suelo? El tiempo que va a tardar, lógicamente, pues mientras más alto esté, pues tarda más, ¿no? Mientras menos alto esté, pues tarda menos. Pero nosotros necesitamos obtener esto. ¿Y cómo lo obtenemos? Lo vamos a obtener vía la ecuación que nos determina, en este caso, me parece que era esta, aquí está. Entonces, ahora, ya que tenemos la velocidad, vamos a considerar el movimiento del proyectil. Primero la vamos a considerar en la dirección vertical de un elemento de agua, parte del reposo y cae una distancia vertical de 1 metro. ¿Por qué de 1 metro? Porque es la distancia que nosotros tenemos de la boquilla con respecto al suelo. Entonces nosotros vamos a tener que ver esta parte y esto nos va a ayudar para que nosotros determinemos el tiempo. Pero estamos partiendo que el agua cae del reposo, ¿sí? Aunque ustedes saben por la segunda ley de Newton que si nosotros tenemos algo que cae y algo sale a una determinada velocidad, el tiempo que tarda en caer en esta dirección debería de ser igual a el tiempo que tarda en caer en esta otra dirección. Entonces, primero vamos a obtener el tiempo suponiendo que estamos partiendo del reposo. Entonces, nosotros llegamos a tener que la distancia que que estamos teniendo ahorita, como cae, si nosotros tomamos la parte de arriba como referencia, por eso nosotros le tenemos que la distancia recorrida es menos 1 metro, ¿no?
Como está partiendo del reposo, pues nosotros no tenemos ninguna distancia previa, ni tampoco tenemos una velocidad previa marcada por el tiempo, ¿no? Entonces nada más nos quedaría que la distancia que nosotros recorremos es igual a un medio. Esta sí la deben de recordar, esta sí la vieron en la secundaria, vendría siendo igual a un medio de la fuerza de gravedad multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Sí, más o menos? No. ¿Era la de la cinética? Bueno, aquí lo que nosotros vamos a determinar nada más es cuánto tiempo tarda en caer una partícula cuando nosotros la dejamos caer a un metro de altura. Es lo único que estamos haciendo ahorita. ¿Cuánto tiempo tarda en chocar una partícula que nosotros estamos dejando caer desde este punto hacia abajo, hacia el suelo, y va a recorrer una distancia de 1 metro? Nada más. Y recuerden que todos los objetos, de acuerdo a las leyes de Newton, van a caer igual, ¿no? En teoría, si estuviéramos en el vacío y dejamos caer una bola de billar y dejamos caer una pluma de pato en la misma altura, van a caer al mismo tiempo en el suelo, ¿no? ¿Por qué van a caer al mismo tiempo? Porque los dos están siendo jalados con una fuerza que es la que ejerce la gravedad, que en este caso es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero esta ya es una fórmula, que ya se da por hecho, ¿no? Entonces, recuerden que aquí lo que nosotros queremos, porque ya tenemos la distancia de caída viene siendo de 1 metro. Tenemos la aceleración debido a la gravedad y esa aceleración debido a la gravedad es 9.8. Y la fórmula nos dice que es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, lo que nosotros necesitamos es obtener el tiempo. Este es lo que nosotros necesitamos obtener. ¿Cuánto tiempo se va a llevar en caer? Entonces, lo que nosotros debemos de encontrar es el tiempo. De aquí, lo que nosotros tendríamos que despejar es el tiempo. ¿Y cómo me quedaría al despejar el tiempo de esta ecuación? ¿A qué tendría igual el tiempo? Si nosotros tenemos que -1 está del otro lado, tenemos -1 metro, el tiempo al cuadrado está siendo multiplicado por todo esto de aquí. Entonces, si está siendo multiplicado, pasaría dividiendo, ¿no? Que vendría siendo igual a menos 1/2 de 9.8 y nos quedaría metro sobre segundo al cuadrado, y todo esto vendría siendo igual ¿a qué? A el tiempo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Ok, sí, creo que sí. ¿Sí? Menos entre menos me va a dar más, pero aquí me quedaría como una regla del sándwich, ¿están de acuerdo? Donde 1 sobre 1, y entonces el 2 se pasaría aquí arriba, porque en realidad yo tengo 4 niveles, y entonces me quedaría que ya se sustituye, y posteriormente esto que yo tengo de elevado al cuadrado pasaría, me quedaría algo similar a que nosotros tendríamos que este 2 estaría en la parte de arriba. Entonces nosotros tendríamos un 2 entre el 9.8, pero a todo esto nosotros le tendríamos que sacar la raíz cuadrada para que fuese igual a el tiempo. Trácatelas. ¿Sí, más o menos? ¿O esa parte no quedó muy clara? ¿La podría repetir, por favor?
Sí. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que, bueno, nos quedaría que el t viene siendo igual a 2 multiplicado por 1 dividido entre 9.8 y aquí, al sacarle el metro sobre el metro, se va a ir. Nos quedaría, en este caso, como es una división que nos queda el segundo también nos podemos pasar para arriba, para lo cual nosotros tendríamos que, nos quedaría segundo al cuadrado, pero estrictamente hablando nos quedaría segundo al cuadrado y después le saco la raíz cuadrada del segundo, por lo tanto la raíz se va con el cuadrado y me quedaría solamente segundos y el metro con el metro pues ya se fue y lo único que tengo es que hacer la división que tengo, 2 por 1, 2 y después hacen 2 entre 9.8 y después al lo que les dé, le sacamos la raíz cuadrada y nos quedaría que el tiempo que tarda en caer viene siendo igual a 0.452 segundos. Esto es lo que tardaría en caer el agua desde una altura de 1 metro. El tiempo que tardaría en caer sería 0.452 segundos. ¿Sí, más o menos? ¿Qué, profe? Ahora nosotros tendríamos que encontrar cuál es el desplazamiento. Y el desplazamiento viene siendo que nosotros tenemos el desplazamiento o la posición final del agua viene siendo igual a la posición original, en este caso, sumado con la velocidad a la cual está saliendo el objeto multiplicado por el tiempo. Esto es para que nosotros obtengamos a qué distancia va a caer el agua separada una vez que se le colocó el cople. Es decir, en este punto nosotros tendríamos, este de aquí viene siendo el punto 2. El punto 2 es cuando yo ya tengo la boquilla está 1 metro arriba del suelo, la velocidad a la cual está saliendo el agua. En este caso, la velocidad es igual o fue igual a 10 metros sobre segundo. Esa ya la tendríamos, pero esa ya la ocupamos por aquí con la fórmula. Y ahora lo único que necesito es saber a qué distancia va a recorrerse, pero en posición horizontal. Esto de aquí, la fórmula anterior, nos sirvió para ver la posición, en este caso el tiempo, pero en posición vertical. Ahorita lo que estamos analizando o lo que vamos a comenzar a analizar es el desplazamiento en una posición horizontal. Y el desplazamiento en una posición horizontal viene siendo la distancia inicial más la velocidad, y en este caso, ustedes saben que en un desplazamiento normal tenemos que la distancia a qué es igual, ¿no? O más fácil, ¿Metros sobre segundo al cuadrado? excelente, pero eso vendría siendo la velocidad. Si nosotros tenemos la velocidad de acuerdo a los datos que ustedes tienen en su memoria, ¿a qué es igual la velocidad? ¿Distancia sobre tiempo? Excelente, distancia sobre tiempo. Si tú despejas la distancia, ¿a qué es igual la distancia? Velocidad por tiempo. Excelente, tenemos velocidad por tiempo. Exactamente es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces tenemos esto que viene siendo la velocidad y esto que viene siendo el tiempo. Estamos suponiendo que está partiendo que este es el punto cero.
porque también podríamos decir, es que ya tenía recorrido una distancia más, pero en este caso, la distancia inicial pues viene siendo 0, por eso se ve este 0 de aquí, y me queda que la distancia que va a recorrer en posición horizontal viene siendo igual a la velocidad, y la velocidad ya la teníamos, que en este caso fue la que encontramos, que vendría siendo la velocidad número 2, 10 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo que va a tardar en caer al suelo, que en este caso vendría siendo 0.452, y pues nosotros tendríamos que nos quedaría segundo sobre segundo, este segundo con este segundo se va, y la respuesta me la entregarían en metros. Y 10 por punto 45 viene siendo igual a 4.5 metros. Eso quiere decir que con esa boquilla y a esa velocidad de 10 metros sobre segundo, el agua va a abarcar, perdón, va a abarcar una distancia de 4.5 metros. Y con eso resolveríamos el problema. ¿Sí, más o menos? Sí, profe, más o menos. Sí, profe, más o menos. Entonces, aquí el detalle que nosotros tuvimos que hacer